Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. En mis tiempos no era así. Y leemos en Salmos capítulo 91, versículos 12 al 14. Y dice la palabra de Dios: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. En mis tiempos no era así. Viviendo nuestro tiempo con Dios el día de ayer, vimos como aún en la vejez hay fuerzas cuando seguimos cumplidamente a Dios. Pero este verso también nos deja ver que el justo, los que somos justificados por la fe, los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, a esos justos se refiere, florecerá como la palmera. La palmera crece grandemente, es el árbol que más crece, como cedro en el Líbano. O sea, vamos a crecer de maneras que inclusive nosotros ni siquiera entendemos ni nos esperamos. Pero da una explicación de cómo hacemos para crecer plantados en la casa del Señor. Tenemos que estar plantados en la casa de Dios. En los atrios de nuestro Dios florecerá. Y dice aún, o sea que siempre floreceremos, aún en la vejez. Aún en la vejez fructificarán, porque aún algunos pasan tal vez los 40 años y ya sienten que su vida se les fue. Ya sienten que se les pasó el tiempo, como dice el dicho, se les fue el tren, que ya no son útiles. Tristemente la sociedad es la primera que se encarga de esto, en hacer acepción de personas, en solo querer recibir personas jóvenes por sus fuerzas para el trabajo, etc. Pero dice el Señor que cuando estamos plantados en su casa, aún en la vejez, fructificaremos. Ese es el resultado de estar plantado en la casa del Señor. Que estaremos vigorosos y verdes. Estar verde significa que daremos frutos constantes. Por eso el dicho, en mis tiempos no era así. Quiero que hoy pensemos en ello. Y hay una historia de dos leñadores, uno joven y otro viejo. Y dice que jugaron a quién talaba más rápido los árboles. Y en la apuesta el viejo le ganó al joven. El joven no lo podía creer y le preguntó: ¿cómo hiciste para ganarme? Y el viejo le contestó: cada 10 minutos que yo descansaba, no solo descansaba, sino también afilaba mi hacha. Sabiduría para poder hacer y para poder descansar y saber qué fuerzas tengo para saber hasta dónde llego y cómo logro más. Porque según encuestas y algo que leí, dice que de los 40 a los 65 años el tiempo se pasa aún más rápido. Aparece la vejez, el cuerpo cambia, aparecen los a mí nunca me había pasado esto. El cuerpo empieza a doler por todos lados. También es la etapa de los logros, no solo de los achaques, porque es el tiempo donde agacharnos ya toca con más cuidado. Pero también es la etapa de los logros, de la conquista. Empezamos a pensar qué es lo que no hemos hecho bien, qué es lo que no estudiamos, qué es lo que no tenemos, qué es lo que necesitamos conquistar.
Un ejemplo de ello es Salomón, que a su media vida le pidió a Dios sabiduría. Para que todas las bendiciones de Dios nos alcancen hay que invertir tiempo en todo lo que nos ayude a seguir creciendo y, como dije ayer, a seguir cumplidamente a Dios. Pero también estar plantados en la casa del Señor, porque no podemos ser como ese cedro en el Líbano, como esa palmera, si no estamos plantados en el lugar correcto. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios de Ana, cuyo nombre significa llena de gracia. Ella era de la tribu de Aser, que significa felicidad. Era una mujer que mantenía el gozo aún de su infancia. Ella no se perdía nada de la vida. Se casó a la edad que se solían casar las muchachas en Israel. Y tendría aproximadamente unos 22 años cuando quedó viuda. Ella no dejó nunca de plantarse en la casa del Señor. Dice que acudió al templo del Señor más de 60 años. Pero esos años ella los disfrutó, se gozó, buscando la presencia de Dios, porque todo ese tiempo vivió teniendo una esperanza y la pudo alcanzar. Ana se regocijó cuando vio a Jesús siendo un bebé y hablaba del niño. Ella declaraba con su boca que la mayor bendición que todos esperaban al fin había llegado. Ana siguió con su vida porque tenía una gran esperanza muy grande en su corazón. Tenía 84 años. 84 años. Siendo viuda aún, oraba, ayunaba y adoraba a su Señor. Como dije, era de la tribu de Aser y era hija de alguien que nombran Peniel. Pero ¿para qué mencionan a Peniel? ¿Qué importancia tiene entre tantas? Porque nosotros siempre tendremos que descubrir quién ha sembrado en nuestra vida. Y su papá y la tribu de Aser sembraron algo en ella que marcó su corazón. Siempre tendremos a alguien que siembra en nuestras vidas, nuestros padres. Tal vez si no están, un amigo que tiene el corazón del Señor, que hace la voluntad de Dios. Tal vez un líder espiritual, tal vez un tío, alguien ha sembrado en tu vida, como lo hicieron con Ana. Hay gente que no necesita ser específicamente de la familia, pero que siembran en nosotros. Y eso nos ayuda para poder continuar nuestra vida igual, aún en la edad que tengamos, siempre con una esperanza puesta en nosotros. Por ejemplo, a Timoteo le fue sembrado de su abuela Loida, dice la palabra de Dios. Loida significa amor victorioso. Y Pablo fue como su papá espiritual de Timoteo, le sembró todo su conocimiento, toda su revelación, y fue quien le dijo a Timoteo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La palabra habla que el papá de Timoteo no era cristiano, él era un griego, era apartado de Dios, no creían en Dios. Pero aún así la fe de su abuela siguió a su madre y siguió a Timoteo. Timoteo, un pastor joven, que fue de gran ejemplo. Esta anciana Loida estaba llena del Espíritu Santo y dedicó su vida a infundirle principios bíblicos a su hija y también a su nieto. Por eso Timoteo fue un hombre de convicciones fuertes y un hombre el cual se menciona en la palabra y un hombre en el cual hay una carta. 2 cartas para él. La fe viene por palabras de estima también. Recuerda cada palabra de validación que has recibido, arraigada a tu mente y en tu espíritu, y continúa adelante. Por eso lo importante de estar plantado en la casa del Señor es que siempre va a haber quien te bendiga, quien lance palabras de fe, de bendición hacia tu vida.
Y entrando al tema, por lo general la gente dice, en mis tiempos no era así. En mis tiempos no era así. Y tenemos que dejar de decir eso porque estos son nuestros tiempos. En mis tiempos, como si fueran en los que tenemos que vivir siempre. Nuestros tiempos son los de ahora. El tiempo pasado ya se fue. No importa la edad que tengamos, hoy estamos acá y tenemos que aceptar aún las limitaciones que puedan venir a través del cuerpo o de la edad o lo que pueda pasar, pero nunca perder de vista los proyectos que Dios ha dado para nosotros, porque los sueños de Dios siempre son eternos. Por eso, aunque en tus tiempos no era así, estos son los tiempos que Dios ha dado para que los vivas hoy. Continúa adelante. Simeón tenía 80 años, pero él estaba en el templo de Dios, porque para Dios no importa la edad, importa que sigas adelante con los proyectos que Él ha puesto en tu corazón. Vimos a Caleb, 85 años, y tenía las fuerzas intactas. ¿Será que él no envejeció? Claro que sí, pero con Cristo Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Un poeta decía, tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Increíble. Tengo los años en que los sueños empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y las fuerzas de Dios en mi corazón. Por eso, nunca dejes de creer, para que cuando llegues a una edad madura, y si ya la tienes, muchos deseen estar contigo, para que tus palabras estén llenas de gracia, como le pasó a Ana. Nunca dejemos de desear como lo hizo Simeón, que deseaba ver con sus ojos lo que esperó durante toda su vida. Y su deseo se hizo realidad porque su relación con el Espíritu Santo se mantuvo intacta. Aunque en tus tiempos no era así, estos tiempos son distintos. Vivámoslos. Y hagamos que aun cuando pasen años en nuestra vida no se amargue. Y no tengamos que decir ese dicho que muchos decimos, es que por la edad se ha vuelto así. Rompamos con eso. Porque los que vivimos plantados en la casa del Señor, aún en la vejez fructificaremos, estaremos vigorosos y verdes, porque eso muestra quién habita en nosotros. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque hay muchos dichos acerca de los tiempos y dicen también que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que cada tiempo tiene su bendición y que todos tenemos que saberlos aprovechar. Y aunque los tiempos han cambiado, Dios, este es el tiempo que estamos viviendo y este es en el que nos tenemos que enfocar. Este es el tiempo en el que si continuamos plantados en tu casa, si seguimos cumplidamente tus mandamientos, lo que tú quieres hacia nosotros, Dios, continuaremos fructificando, Dios. Continuaremos con tus fuerzas y continuaremos viviendo gozosos como Ana, bendito Dios. Gracias porque aún en medio de una supuesta escasez, en medio de Ana no tener un esposo quien la acompañase, en medio de tantas dificultades, ella siempre se gozó en tu casa. Ayúdanos a tener también esas vidas de tantos ejemplos, Dios. Gracias por esta mañana. Ponemos nuestros años delante tuyo, los que cada quien tenemos, y pedimos nuevas fuerzas y pedimos que tu gozo vuelva si se ha ido a través de algo que podamos hacer, algo que hemos estorbado. Gracias, bendito Dios, por este tiempo y gracias por escucharnos. Dejamos este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús y bajo tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
trabajo